Bienvenidos a Reporteros, el magazine de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Soy Herminia Fernández. Comenzamos. España tiene 3 de los territorios más despoblados del sur de Europa. Estas zonas son rurales y se han visto afectadas de manera desproporcionada por la migración hacia las ciudades. Los municipios rurales abarcan el 84% del territorio. Sin embargo, menos del 16% de la población reside en él, de acuerdo a datos del año 2021. En este Reporteros viajaremos a algunos de estos lugares que en los últimos 50 años perdieron más de un 22% de la población. Una despoblación que impacta no solo a la economía, sino a la calidad de vida de quienes deciden quedarse, que ven cómo los servicios públicos y la infraestructura van desapareciendo de sus territorios. Marina Colorado, quien con William González realizó este reportaje, se encuentra hoy con nosotros. Hola Marina, comienzo preguntándole. En el país se ha extendido la expresión de la España vacía para referirse a estas zonas que, como decíamos, abarcan buena parte de la superficie nacional. Sin embargo, esta expresión no gusta a quienes habitan la España rural. ¿Por qué? Pues porque realmente no está vacía, simplemente está despoblada. El adjetivo vacío tiene connotaciones negativas que se alejan, o sea, que para nada tienen que ver con la realidad que vivimos durante esos días de grabación del reportaje por distintas áreas de la España despoblada. Son áreas llenas de cultura, de tradiciones, de costumbres, de gastronomía y sobre todo de paisajes y de recursos naturales que literalmente nutren al resto del país, porque ahí es donde se cultivan las legumbres, las frutas y las verduras que nos alimentan en las grandes ciudades. Sin embargo, mientras que las oportunidades de trabajo se sigan concentrando en los entornos urbanos y en las ciudades, y obviamente mientras a medida que esos servicios públicos y que esos servicios básicos vayan desapareciendo de las zonas rurales, pues es normal que la población tienda a migrar hacia esas zonas donde hay más oportunidades laborales. De hecho, así lo confirman las últimas cifras del censo del Instituto Nacional de Estadística de España, en el que dicen que mientras que la población española ha aumentado en 500.000 habitantes, es decir, medio millón de habitantes en la última década, 7 de cada 10 municipios pierden población. Esto es porque tendemos a concentrarnos en los grandes núcleos urbanos, y esto no es una tendencia que se dé solo en España, sino que en todo el mundo es algo que se repite y tendemos siempre a irnos a vivir a los grandes núcleos urbanos o ciudades, dejando más despobladas cada vez las zonas rurales y más apartadas. Veamos la historia. Amanece en Laguna del Marquesado, en la provincia de Cuenca, uno de los pueblos en el epicentro de la llamada Laponia española, región donde la densidad de población no llega a los 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Un panorama desértico que viven muchos de los municipios del interior de España. El 48% de la superficie del país está en riesgo de despoblación. Vamos a la plaza del pueblo y ya, como podéis comprobar, quedamos tan claros que no se ven ni perros ni gatos. No hay nadie en el pueblo. Santiago es el alcalde de Laguna. Aunque hay censadas unas 50 personas, menos de 30 viven aquí todo el año. Aquí tenemos el único jubilado guardián de la plaza que nos está cuidando. Ángel González, Tete, está esperando al médico, que solo viene con cita previa. Estoy ya así cojo, ya no puedo salir, pero bueno. Aquí no hay centro de salud, ni escuela, ni tiendas. Yo tengo 40 años, bueno, 38, y lo único que se ha ido gente de los pueblos, o sea, venir no ha venido nadie. Y el que ha venido ha probado y no se ha podido quedar en el pueblo porque no le gusta, por trabajo, por familia, pero que al pueblo no viene nadie.
Hace décadas la vida en el pueblo era muy distinta. La laguna de Benigno y Florencia, de 94 y 93 años, tenía más de 100 habitantes. La pérdida de servicios básicos les obligó a irse a Barcelona, donde viven 9 meses al año. Y aquí no hay de nada, ni tiendas, ni farmacia, todo tienes que ir a los que si vienen a vender y si no a Cañete tenemos que ir a comprar. Un pueblo a 20 kilómetros de distancia y sin transporte público. Si hubiera puesto el trabajo, pero no hay, claro que se poblaba. Pero un matrimonio joven va a tener un niño, ni hay colegio, ni hay nada. Vale, nos vamos. Además de su función de alcalde de Laguna del Marquesado, Santiago es pastor y ganadero en extensivo, una de las pocas profesiones que se pueden desarrollar en estos pueblos, pero que cada vez es menos rentable. Che, Cookie. Este pastor de ovejas siente que la vida en los pueblos está en declive, y aunque a él le gusta vivir aquí, no se imagina a sus 2 hijos siguiendo sus pasos. Pues que sean felices, que vivan donde quieran y que tengan el trabajo que quieran, pero que no los veo viviendo en la laguna, no los veo. Ven aquí, ven, vente. El éxodo del campo a la ciudad en España no es un fenómeno reciente, lleva sucediendo desde la década de los 60. El resultado es que el 90% de la población vive en el 30% del territorio. Un territorio que se siente olvidado por la política nacional, a nivel de infraestructuras, telecomunicaciones o servicios básicos. Para exigir que se solventen estas carencias surgió hace 23 años el movimiento ciudadano Teruel Existe, que desde 2019 tiene representación en ambas cámaras del Parlamento de España. Junto con Cuenca, Teruel es otra de las provincias más despobladas del país. Beatriz Martín es senadora por la agrupación. Vive en Bueña, donde quedan menos de 50 personas. Pero tal y como dice el lema de la organización, ser pocos no resta derechos. Que sean valorados y que se piense en ellos con unos servicios básicos indispensables. Y eso será luego lo que haga que la gente quiera seguir viniendo aquí. A ver, es un proceso muy a largo plazo. Estamos hablando que llevamos más de 40 años con el proceso contrario. Es cuestión de pedagogía, de que la gente entienda esas diferencias, que no es una lucha entre urbano y rural. Beatriz reparte su oficina entre el Senado en Madrid, a casi 300 kilómetros, donde va cada 2 semanas, y el dormitorio de un apartamento familiar en Monreal del Campo, a 26 kilómetros de su casa. Yo principalmente me he puesto aquí para trabajar porque aquí tengo banda ancha. En mi pueblo tengo WiMAX o cobertura por radio, y cuando hay una tormenta o cuando hay aire o sucede algún día así un poco raro, no te puedes, se estropea. Al igual que en muchos otros municipios de la España rural, en Bueña el bar tuvo que cerrar porque no había quien se hiciera cargo. Hola. ¿Qué tal? La alcaldía decidió ofrecer alojamiento gratuito a alguna familia que quisiera tomar el negocio. ¿Tú me ayudas a servir los platos? Alex y su mujer llevaban tiempo queriendo cambiar de estilo de vida y dejar Madrid. 6 meses después, él, Andreina y sus 3 hijas son una familia más del pueblo. Y alegres por la decisión que tomamos y ver cómo nuestras hijas se desenvuelven aquí, que pueden estar libres corriendo, cosas que no hacían allá donde vivíamos, pues eso nos llena bastante de tranquilidad. Tras salir de su Venezuela natal hace 6 años, dejar Madrid atrás no les ha supuesto ningún esfuerzo. Algunos se extrañaban y decían, este que viene de la ciudad ya tiene animalitos. Y así, bueno, yo me entretengo aquí, me quedo un rato aquí dándole la comida a los animales. Ven acá, ven. Y poco más así. Y los huevitos para la tortilla. Aquí, bueno, un poco diferente todo, ¿sabes? Aunque uno lo vea así, aquí uno puede respirar aire, ¿sabes? Ahí en Madrid es que hasta la contaminación te vuelve loco, ¿sabes? Precisamente en Madrid es donde se concentran casi todos los organismos estatales. Para revertir esta tendencia a concentrar todo en la capital, el gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado un plan de reparto de instituciones en otras ciudades para así atraer talento y fijar población en zonas más despobladas. España ha sido
pues históricamente un país que se ha construido de una forma muy radial, ¿no? Pues Madrid ha sido un centro muy potente, sucede en otros países de Europa, o sea, hay un centro muy potente a partir del cual se establecen las radialidades, ¿no? El gobierno lo que pretende es romper ese principio, es decir, construir un país mucho más en red, mucho más mallado y, por tanto, de alguna manera también más eficiente y con más oportunidades en el conjunto de la geografía del país. De Madrid es Pilar Durante, pero hace 7 años que vive en la ciudad de Cuenca, de donde es su marido Miguel Ángel. Eso está genial, admirando. Los dos son ingenieros de montes. Aunque la descentralización puede crear empleos que impulsen las economías locales de zonas despobladas, ambos ingenieros afirman que el campo ya es fuente de riqueza, una riqueza menos tangible e infravalorada. Que tiene que haber algún tipo de compensación con respecto a todas estas zonas rurales que al final no se les habla que son donantes de vida. Sin embargo, normalmente las políticas no se les tiene en cuenta a la hora de gestionarlo de una forma sostenible y que no sea ligado a una economía que a lo mejor no tenga en cuenta la conservación de los recursos. En nuestra casa abrimos el grifo y no sabemos de dónde viene ese agua, pero ese agua está ahí porque existen estas zonas naturales. De todo eso no nos damos cuenta lo que cuesta o lo que vale, y eso quizás sí se puede, sí es tangible y se podría monetizar. Además de su vínculo familiar, Cuenca era un destino lógico para desarrollar su profesión. Es la ciudad con la mayor superficie forestal de la Unión Europea. 53.000 hectáreas de bosques la cubren. Es en estos bosques donde Pedro y Luis desarrollan su emprendimiento de gestión forestal. Sacando todos los diámetros a 1,30 de todos los árboles que estamos viendo, todas las alturas. Lo que antes se hacía árbol a árbol, estoy escaneando y midiendo todos a la vez. La unión del mundo tecnológico y rural es una de las claves para estos jóvenes ingenieros forestales, nacidos en 2 provincias colindantes que en los últimos 10 años han perdido entre el 5 y el 10% de su población. Mejorando el conteo de las existencias vas a mejorar la gestión, porque vas a tener un mayor conocimiento de lo que tienes, y eso contribuye a revalorizar, por ejemplo, la madera, que la gente coja más interés en gestionar su monte, beneficio económico y sobre todo ligado a fijar población en el medio rural, que al final es el objetivo de cualquier ingeniero forestal, agrícola o relacionado con el medio ambiente, vaya. Según ellos, esta tecnología que escanea la superficie y relieve de los terrenos es, además, clave en la lucha contra incendios. Nosotros podremos elaborar unos mapas de pendientes y también de combustible vegetal, y gracias a esos mapas se puede actuar y prevenir. Una prevención que fue insuficiente en Zamora, la provincia española más afectada por el fuego en 2022. 4 personas muertas y casi 69.000 hectáreas de la Sierra de la Culebra calcinadas en 2 incendios separados. Había un frente de 40 kilómetros o 50 kilómetros, era algo tremendo, un infierno. Julio Fernández es voluntario de la organización ambiental Ecologistas en Acción y ve muy clara la relación entre el fuego y la pérdida de población. Y aquí pues políticamente y electoralmente no interesa porque casi no vive nadie. Entonces pues creo que la desidia es uno de los factores que hizo que todo el fuego se propagara de esa manera tan veloz, porque no había interés en apagarlo. Hola. Hola. Mira, estáis aquí vigilando, porque leí el otro día que terminaba la época de incendios. Termina la campaña el 30 de septiembre. Cayetana está en su 5ª campaña como escucha de incendios. Así se les llama a quienes vigilan lo que ocurre en los montes. Sagallo sin novedad, hasta luego. Un trabajo de temporada que dura solo 3 meses, julio, agosto y septiembre. Por eso, cuando el primer incendio inició, el 15 de junio, en plena ola de calor y con sequía generalizada, solo el 20% de la plantilla estaba activa. Y el no haber tenido a la gente convocada con tiempo de antelación cuando tú tienes la información meteorológica de lo que está sucediendo es una negligencia grave y que tiene consecuencias muy graves. Una de las razones detrás de la voracidad del fuego es que el bosque primario fue sustituido a mediados del siglo XX por plantaciones de pinos, que con su resina y sus piñas son el combustible perfecto. Que al fin y al cabo esto es una industria. Esto es una industria de producción de madera, no es un bosque. Eso es lo primero que tenemos que entender. Y todo eso requiere una gestión.
y requiere también población, requiere gente que venga aquí a vivir y que cuide de la naturaleza. En la Sierra de la Culebra, el verde de los robles y las encinas ha pasado a ser marrón y negro. Y el fuego se lo arrasó todo. En 10 minutos además, porque fue de una manera asesina y cruel. ¡Eh! ¿Dónde vamos? El cabrero, como se llama a sí mismo Santiago León, lamenta con rabia que no hay nada que enseñar y mucho que llorar. Es la primera vez que subo desde el incendio aquí. La primera vez. La tierra que era el pasto para sus cabras ha sido pasto de las llamas. El fuego mató a 1/3 del rebaño familiar y ha dejado secuelas tanto en los animales como en los ganaderos. Secuelas físicas y psicológicas. Aquí no ha venido nadie. Nosotros tenemos que ser de otra pasta, ¿no? Porque nadie se ha preocupado de los niveles, o sea, de la salud mental de las personas que han sido afectados por una verdadera tragedia. O sea, está tan deshumanizada esta clase política que hasta ahí han llegado. O sea, mis hijos hoy se sienten huérfanos. Una orfandad que va más allá del impacto de los incendios y más allá de la Sierra de la Culebra. Es la ausencia de una sociedad que atienda y entienda las necesidades y fortalezas de esta España rural. Recuerde que para sintonizar esta y las emisiones anteriores puede visitar nuestro sitio web france24.com. Hasta la próxima.